porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Hola, ¿qué tal? Estamos acá como todos los martes 6 a 7 en Divina Justicia, su programa favorito de Miraflores TV Digital. No se olviden en compartir con nosotros, yo soy Rocío Cano Brinoni, en todas las redes sociales, Facebook Miraflores TV Digital, Twitter @Miraflores TV 82, Instagram Miraflores TV Digital y por el WhatsApp que pueden hacer preguntas, comentarios o llamar también al 967-231-109. Bueno, ahora hemos estado, como siempre, en una semanita media complicada, pero mi co-conductor está en Piura. Un besote para Jorge Adriansen. Te mando un beso, Jorge. Estás en Piura, yo sé, trabajando, así que bueno, bien por ti. Espero que todo salga bien por allá, por Piura, con mucho calor, me imagino. Acá todavía estamos, ¿no? Medio tibio el clima. Pero bueno, ya va a ser de nochecita y vamos a empezar con este súper programa que tenemos el día de hoy, de un tema que ustedes saben que me apasiona y que siempre lo toco, que es violencia de género. Estamos acá con dos ilustres psicólogos que ven de diferentes áreas. Uno es coordinador de investigación de CIATA y el doctor Ciro Guevara es fundador de CIATA. Director. ¿Fundador qué? Y director general. Fundador general. No, director general de aprendizaje. Director general de aprendizaje de CIATA. Ahora nos van a comentar qué cosa es CIATA, qué cosas son todos los programas, pero bueno, primero quiero presentarlos. El señor Ciro Guevara y el señor Edgar Soto Tenorio. Un fuerte aplauso para ellos. Sí. Ahí está la producción, muy bien. Bueno, vamos a hablar, como les decía, del tema de violencia de género. Yo a ellos los conocí casualmente en una ponencia que fuimos a Puebla y coincidimos en un tema de, casualmente, violencia y género, ¿no? Ellos los invitaron como psicólogos, a mí me invitaron como abogada y bueno, nos hicimos amigos, compartimos varias experiencias y generalmente la conversación llegó a un punto en el cual se debían hacer, o por lo menos modificar, o realizar, porque en verdad no hay, políticas públicas con respecto a la violencia de género, no solo hacia la mujer, sino la violencia en general. Entonces, para esto los he invitado a ellos a este programa. Bienvenidos a Miraflores TV Digital, bienvenidos a Divina Justicia. Muy amable. Un placer tenerlos acá. Y bueno, quiero comenzar haciéndole la pregunta a ambos. ¿Qué consideran ustedes que se está llevando a cabo con respecto a las políticas, no son públicas, políticas de Estado, o sea, políticas de gobierno, ¿no? Políticas actuales, ¿no? Con respecto a la ley 30364. Gracias. Bien, Rocío. Con el micro, por favor, para que se te escuche mejor. Bien, gracias.
Ante todo, el agradecimiento por la invitación a tu programa. Gracias, bienvenido. TV Miraflores. Y más aún todavía el hecho de tocar un tema bastante, si se quiere decir así, urgente en nuestra sociedad. ¿Cuál es? Ver la violencia, pero también a partir de políticas públicas y no políticas de Estado. Tú muy bien lo has dicho y lo has expresado en Puebla, en México, que lo que debemos de hacer es políticas públicas y no políticas de Estado. Respecto a la política de Estado sobre lo que es violencia, conocemos y sabemos que, bueno, tuvimos un tiempo una ley de violencia familiar. Ajá, exacto. Pero que si bien es cierto, los hechos de violencia no se ha derogado, ¿no? Evidentemente han sido derogadas por esta ley 30364 Ajá. prácticamente, ¿no? Pero si bien es cierto, era un saludo a la bandera. No había un accionar, no había medidas punitivas, no había planes, programas de prevención efectivas, no había una interrelación entre las entidades e instituciones que tiene que ver con la lucha contra la violencia. Lo que ha hecho es, si bien es cierto, nuestro país, atender el clamor a partir de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y más aún de esta Convención de Belén de do Pará, hacer de que los estados partes, entre ellos el Perú, den medidas que sean efectivas para luchar contra la violencia contra la mujer y la violencia de género. A ver, dime si me equivoco, pero yo lo que veo es que lo que pasa es que todas estas normas han salido por un clamor ciudadano, es decir, ya pasa el problema, o sea, ya tenemos un número de feminicidio enorme, entonces decimos, bueno, tenemos que poner alguna ley. Y eso es lo que pasa. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos justamente la promulgación de esta norma, la ley 30364, pero lamentablemente con algunos vacíos, por qué no decir muchos vacíos, por cuanto si bien es cierto, a pesar que tenemos una ley, estas no cumplen verdaderamente sus fines. Tal es así que para la gran mayoría de los entendidos juristas tenían inclusive la opinión de poder inclusive dejar a un lado esta norma. Pero si bien es cierto, mal que bueno, las mujeres a partir de esta norma tienen alguna protección. Claro. Pero se ha tenido que inclusive hacer una serie de modificatorias de esta norma. Ahora, sí se está iniciando verdaderamente a hacer un trabajo articulado entre todas las instituciones del Estado, toda vez que la ley y su reglamento lo exige, a fin de que se den medidas efectivas, especialmente en aspecto, por ejemplo, de prevención, que no lo hay, en aspecto de sanción, que mal que bueno el Código de Procedimiento Penal ya está apuntando a dar medidas drásticas, pero que todavía falta trabajar. Por lo tanto, creo que el Estado está iniciando y debemos nosotros, la sociedad civil, hacer de que el Estado verdaderamente cumpla con sus objetivos y que estas medidas, pues, de prevención y de sanción y de posible erradicación de la violencia, por lo menos sea mucho más efectiva. Y gracias a tu programa que estés tocando un tema bastante interesante, importante y que nos despierte a todos, a la sociedad civil especialmente, para luchar contra la violencia desde todos los espacios. Claro. Vuelvo a invitar a todos los que nos están escuchando para que por favor pongan sus comentarios o hagan sus preguntas en Facebook, Miraflores TV Digital, Twitter, @Miraflores TV 82, Instagram, Miraflores TV Digital y WhatsApp 967-231-109. Ahora, sé que me voy a adelantar un poquito porque quiero empezar por lo que es la institución en la que ustedes están trabajando, pero me voy a adelantar un poquito porque has tocado un tema que en verdad me preocupa mucho, que es el tema de, ¿ustedes creen cuando dijiste las sanciones? Efectivamente las sanciones ahora con esta ley son mucho más drásticas, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero ¿tú crees que una sanción drástica, ustedes dos como psicólogos, creen que las sanciones drásticas puedan superar el tema de la violencia? ¿Creen que nada más basta con sanciones drásticas para que deje de haber violencia? Absolutamente que no. Ciro. No. Así, radicalmente no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú sancionas las consecuencias, pero no las causas. Y lo que hay que trabajar son las causas, el origen de la violencia. Claro, ajá. Y la violencia hay que trabajar desde la familia. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿A eso quería llegar? Sí. Por favor, extiéndete. Entonces, por ejemplo, habría que ver desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo criamos a los hijos. Hay personas que trabajan con protección
le dan a los hijos más de lo que quieren. Claro, eso de, ¿no? de 6 años y le sí, están le dando un de smart, todo, ¿no? Y al Un final iPhone. terminan formando hijos Claro. sin despensas, sin protección, que terminan siendo víctimas de bullying o de acoso escolar o de violencia, porque no saben cómo protegerse. O en todo caso, personas que creen que les puede llegar todo caído del cielo y no se preocupan en verdad en lo que es, ¿no? Y necesitar o tener. Tienen 40 años, están en la cama, papá sácame los zapatos porque estoy cansado, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que criamos desde la familia, Ajá. también genera violencia, ¿no? Es causa de la violencia. O sea, engreír mucho a los hijos también es malo. Es malo. Pero también ir al otro extremo, que es la sobreindulgencia. Criar a los hijos sin ponerle normas, sin ponerle reglas, sin ponerle límites, y decir cada día, no, cuando sea más grande lo voy a cuidar, cuando sea más grande lo voy a corregir, y nunca lo corriges, y lo conviertes al hijo en un patán, una persona que no respeta nada, que no respeta imagen de autoridad, que transgrede todas reglas, todas normas, y terminamos teniendo esas personas que son abusivos. Claro. Cuando te dan un cargo, le das la autoridad y hace todo, ¿no? Pero bueno, allí también vamos con el tema de políticas públicas, ¿no? Sí. Porque efectivamente, por ejemplo, un país que ahora está en una crisis espantosa, acabo de salir viendo el noticiero y estaba aterrada, ¿no? Lo que está pasando en Chile, ¿no? Por ejemplo, ellos ya hace como 10 o 15 años cambiaron el tema de la educación, diciendo, bueno, como papá y mamá trabajan, entonces, para que no estén los chicos pegados a la televisión, o pegados al iPad, o pegados al iPhone, o pegados a lo que fuera, ¿no? A los jueguitos, a lo que sea, bueno, vamos a poner las escuelas, o sea, los que le llaman liceos allá, ¿no? En el mismo horario del trabajo, que a mí me parece fabuloso, me parece genial, ¿no? Allí hacen las tareas, entonces ya llegan y los chicos nada más comparten con los padres. Entonces el compartir la cena, el lonche, qué sé yo, vamos a suponer que son 8 horas, o sea que la gente sale 4:30, 5:30, no como acá en Perú que salimos 8 o 9, pero vamos a suponer, ¿no? De que ya es algo normal y que todos salen a las 6 de la tarde y todos llegan a las 6:30 a su casa. Y bueno, es una familia feliz, pero sin embargo, mira el caos que se está dando ahora en Chile. Entonces, ¿a qué se debe? Yo entiendo eso de la indulgencia, y claro, y la indulgencia ha sido ya bastante, o sea, hace 15 años cuestionada, ¿no? Y por muchos países ya cambiando los horarios de las escuelas, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que dice, bueno, chicos adolescentes tienen que dormir más, entonces empiezan 9 de la mañana o empiezan 10 de la mañana el colegio y se demoran más, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Pero la indulgencia sí, efectivamente puede causar a gente, vamos a hablar ya en términos sociales, delincuentes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que estamos hablando de la punta del iceberg, ¿sí? ¿Pero tú crees que la indulgencia es la punta del iceberg o también es la persona que no se preocupa por sus hijos? Yo le explico. O sea, no, en los extremos, ¿no? Lo que sucede es de que hay muchas causas, falta de comunicación, falta de diálogo, familias disfuncionales, personas que no tienen... Los padres que les pegan a sus hijos, por ejemplo. O sea, hay demasiadas indicadores, demasiados rasgos, signos en la familia que genera violencia. El no hablar, por ejemplo, genera... Claro, por ejemplo, una violencia, esa idea, ¿no? de los abuelos, ¿no? Porque no eran los padres, pero sí los abuelos que no hablaban con sus hijos, ¿no? O los los bisabuelos, ¿no? Los abuelos y los bisabuelos que no hablaban con sus hijos porque tenían que tener una jerarquía entre el padre y el hijo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de disciplina? Para su época posiblemente funcionaba porque había otros patrones, pero para la época de ahora no lo hay, porque ahora estamos invadidos del Internet, por ejemplo. Y si no hay comunicación, si no hay diálogo con los hijos, claro, no hay nada. El Internet, por ejemplo, claro, se come el diálogo. Es un problema de come el cerebro a los chiquillos. Claro. Entonces, por ahí. Pero hay una cosa más importante que tenemos que tener presente en el Perú. Somos un país plurilingüe, pluricultural, pluricostumbres y tenemos un machismo arraigado total. Sí, sí. Más que en México, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso también es un problema de orden México. Cultural que lo tenemos que trabajar y desnaturalizar. Oye, un saludo para nuestro amigo Raúl. Ahí está viendo. Raúl, ¿sí? ¿En serio? Sí. Raulito, un besote. ¡Viva México! Ya no digo lo demás, pero... Bueno, sí, pero vuelvo a insistir en el tema de los valores, ¿no? O sea, tú has dicho de que a los hijos hay que criarlos con disciplina. Eso puede verse de dos lados. Entonces sí me gustaría que
no sé, aclararas un poquito más el tema, los dos, ¿no? Para la gente que nos está viendo, la gente de a pie, que quizás piense que disciplina es, bueno, gritarle o no sé, pegarle o algo al hijo, ¿no? Lo cual no es eso disciplina, ¿no? Bien, yo quiero tocar el tema de violencia en base a principios y a enfoques. Ok. Por ejemplo, lo que justamente se está tratando de ver es que hay que ver la violencia desde un enfoque generacional. Claro, no es lo mismo la violencia de hace 20 años. De hace 20 años con la violencia actual. También no es lo mismo la familia de hace 20 años con la familia actual. Por lo tanto, si bien es cierto, queremos atender algo, que las generaciones son distintas, son otras. Por lo tanto, nosotros tenemos que, de una u otra manera, hacer algo de que vayan adecuándose y adaptándose a ciertas situaciones, modus vivendi, de repente disciplina y otras cosas más, a la situación actual en la que se vive. Las medidas correctivas de antes ya no son las medidas correctivas de las actuales. Claro. Antes funcionaba un chicote de 3 puntas. Actualmente ya no funciona, para empezar, porque el niño ya te dice, tengo mis derechos, y te denuncia en el centro de emergencia de la mujer. Por lo tanto, yo creo que, si bien es cierto, el Estado, a partir de políticas públicas y no de Estado, porque el de Estado es de un tiempo nada más y se olvidan cuando dejan de ser gobierno o dejan de ser de repente, sea central, municipal o de repente también a nivel regional. Lo que debe de haber son medidas concretas, acordes, si bien es cierto, a los tiempos y acorde también a la situación en la que nosotros actualmente estamos viviendo. Una violencia donde, si bien es cierto, está generalizada y por lo tanto las instituciones, inclusive del Estado, ¿no?, tienen mucho que hacer, y las instituciones sociales, por decir así, ¿no?, la sociedad civil tiene muchas ganas de trabajar, pero lamentablemente no hay ese espacio del Estado para poder contribuir juntos a poder luchar contra la violencia. ¿Qué dice Ciro? Claro, hay una cosa importante que hay que remarcar, ¿no? No solamente es un problema familiar, es un problema institucional, es un problema social, es un problema de Estado, de país. ¿No? De país. Es así que la Organización Mundial de la Salud en el 2003 declara la violencia como una enfermedad social con características de pandemia. ¿Sí? Y en el 2015 las Naciones Unidas lo determina en uno de sus ejes de políticas del milenio. Entonces insta a los gobiernos del mundo a presentar propuestas de políticas públicas en el tema de prevención de violencia. Y sin embargo en el Perú no existe una propuesta de políticas públicas de prevención de violencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en los colegios? En el colegio hay una ley, la 29719, que fue promulgada en el año 2011 y se fue reglamentada en el 2012, y sin embargo esa ley no se cumple, y eso se llama violencia por omisión. Claro. O sea, el Estado está incurriendo en violencia por omisión, privando al derecho de los niños de ser atendidos sus necesidades socioafectivas, no poniendo psicólogos en cada colegio del Perú. Eso es lo que me llama la atención. Entonces, no hay psicólogos, ¿no? Porque la gente se está quejando entonces no hay psicólogos simplemente porque no lo cumple. Entonces, hay que denunciar al Estado para que cumpla una ley que supuestamente tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Si hablamos de temblor. Si hablamos, por ejemplo, del tema de derecho, digamos, universal de los niños, ¿no? Yasmín, se nos ha colado acá una... ¿No? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, tenemos alrededor de 57.000 colegios del Estado, ¿no?, y 20.000 privados. En el Estado, la situación precaria de infraestructura y de enseñanza-aprendizaje es un gran problema también de violencia. Y más, se incurre en dinero millonario, de dinero, plata así con data y sonante, en capacitación de docentes, pero que solamente enseñan lo que se llama proceso de enseñanza, nada más, pero no de aprendizaje. ¿Pero es verdad eso? Sí.
Entonces, o sea, es verdad que se invierte tanto, o sea, millones. porque el presupuesto es poquitísimo para no, educación. Pero millones, o sea, no, pero si el presupuesto es poquitísimo, pero si tú comienzas a ver la cantidad fraccionar es un montón de plata que da en capacitación. ¿Y quiénes son los que hacen la capacitación? Los mismos grupos de siempre. Pero les sirve porque los maestros siguen Por eso siendo te digo, malos. y seguimos siendo, hace 14 años, último lugar en comprensión lectora. PISA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se trabaja lo que es el acto de aprendizaje. Y al no trabajarse el acto de aprendizaje, los niños no pueden tener una buena capacidad lectora, una capacidad de análisis, de síntesis. Bueno, Entonces, también va de la mano eso con la anemia, ¿no? Con el tema de la salud. Porque no si sabes. un chico está enfermo, un chico es anémico, obviamente no va a aprender. Exacto, entonces se suma, se va sumando, pero en este plano estamos hablando de la parte funcional. Entonces, cuando hablamos de violencia es estructural, es todo, es todo. O sea, donde por ejemplo tú le das alimentos que no llenan su capacidad, digamos, nutricia que le corresponde al niño. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es todo. Pero en este caso no estamos hablando de una violencia de qué hacer frente al tema de lo que sucede, por ejemplo, un promedio de 400 suicidios al año que se da en el Perú y que no salen. Claro. Hay 800.000 suicidios en el mundo, y en el cual 400 hay en el Perú al año. Hay un promedio de 180 aproximadamente al año de feminicidios. Pero también hay... De eso sí sabía. Pero también en el tema de suicidios hay 1.250 que han intentado suicidarse. Y en los colegios hay un famoso cutting de las niñas, cantidad de niñas así que se cortan, ¿no? y no son atendidas. O sea, el problema es tremendo. O sea, y ese problema no sale en los medios, ¿no? Sale. O sea, está como que escondido. Entonces lo que sale es una campaña con un grupo de personas que van a hacer una campaña en un sitio y ya con eso cumplieron, ¿no? Bueno, y ahí estamos agarrando también el tema de salud mental. Claro, claro, mira, Rocío, hace muchos años atrás Galtung ya nos hablaba de lo que es violencia en género. Ajá. Bien. Bueno, la violencia siempre ha existido. Claro, pero ¿qué pasa? La violencia de género, de Adán y Eva, si bien es cierto, enfoca 3 tipos de violencia. La directa, la que vemos todos los días. La cultural, la que dice tenías que ser mujer, por decir así. Y la violencia estructural de los famosos cuellos blancos del puerto, de las autoridades que cometen una serie de violencia que para nosotros posiblemente pasa desapercibido. Pero esa punta de iceberg que dice la corrupción, pero exactamente. Discúlpame para enfocar bien el tema para nuestros oyentes. Así es. O sea, la corrupción, según ustedes, desde el punto de vista psicológico, viene a ser un tipo de violencia. Claro. No, Sí. Nosotros, lo dijo Galtung hace muchos años. Hay una violencia directa, violencia cultural, violencia estructural. Y la estructural. Claro, la corrupción viene a ser una violencia estructural para todos los ciudadanos. Lo que dice Ciro, el gobierno no está cumpliendo. Por lo tanto, esa es una violencia estructural, por cuanto son las autoridades los que tienen que tener en cuenta el cumplimiento de ciertas acciones que vayan en beneficio de la población, y no lo están haciendo. Como decía, no existe el puesto de psicólogo para un centro educativo. Es increíble. Ese es algo increíble, claro. Esa es para mí una violencia estructural, una violencia del sistema. Y como quiera que de todas maneras las organizaciones... Es un delito de no ser. El no ser, la omisión, la omisión. Y eso que sería bueno que la población conozca, sepa, seamos entes multiplicadores y digamos, no solamente veamos la violencia directa, hay que también ir contra la violencia cultural que ha pasado desapercibido para nosotros, y eso forma parte como algo cultural. Hay mucha gente no que dice, así. Exacto, hay mucha gente que dice, bueno, no, es que es cultura de que bueno, que el hombre le pegue a la mujer y es normal y la mujer no lo denuncia. Bueno, no, señores, así no es. No, o sea, esa violencia cultural, eso no es violencia, no es cultura. O sea, ponerle la palabra cultura a un tipo de violencia me parece pues un acto totalmente denigrante para todo ser humano, porque estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando acá de hombres o de mujeres, sino estamos hablando en general de todo tipo de violencia. Y bueno, me encanta esa jerarquía que has hecho de violencia, bueno, que no es jerarquía, ¿no? Pero sí, claro, sí lo has precalificado. Y veamos, ¿no?, que en la punta del iceberg
es la violencia directa, lo que vemos. Claro, lo que vemos. Y no Claro. estamos viendo lo cultural ni lo estructural que dicho Y, sea de paso. y bueno, y se supone, ustedes me rectificarán, se supone que de allí viene lo directo, la violencia directa, ¿no? Claro, lo que sucede es que hay violencia de pares, entre pares. O sea, por ejemplo... Por ejemplo, entre hermanos, compañeros de estudio, y así, entre colegas. Entre mujeres, entre hombres. Claro, o sea, tú vas, por ejemplo, a un colegio y vas a encontrar cantidad de problemas de bullying, de todo eso. De colegas, entre colegas, ¿no? Que no se hablan. Los profesores. Que no se hablan con profesor con otro profesor, y los alumnos observan eso y aprenden, porque gran parte de la violencia es aprendida, porque es cultural, en muchos aspectos es aprendida. Y por ejemplo, uno de los... habría que quitarle esa palabra cultural, ¿no? Porque claro, cultural denota, ¿no? Claro, algo más positivo. Entonces, claro, ¿por qué poner por ejemplo, una cosa claro, por negativa ejemplo, como la violencia con violencia cultural, Lo que ¿no? pasa es, por ejemplo, que Bandura, que es uno de los investigadores sociales más grandes que ha habido en la historia de la psicología, nos demuestra que el hábito, el modelo de las personas que tú observas, lo puedes aprender. Claro, eso es lo que dicen Sí. de que nosotros Ya, a la hora de casarnos claro, repetimos las cosas que hemos tenido, que hemos visto con nuestros entonces, padres, ¿no? Sí, es un círculo que nunca se rompe, y es el que rompe ese círculo. Entonces, hay un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, hay 325.000 alumnos incluidos en el Perú en educación especial, que están en centros de básica regular. Y ninguno de ellos ha logrado una adaptación 100% que se planteó como inclusión. Claro, ¿Por el qué? tema de inclusión Porque los es equipos increíble. de SANE, de los Centros de Educación Especial, un psicólogo para todo un distrito, para 10, para 20, para 30 colegios. Cuando va a un colegio, cuando ya termina de regresar al colegio, ya terminó el año. Claro. No se puede, es imposible, claro. Imposible. Pero, a ver, ustedes que manejan, ahora vamos al principio de la entrevista. Ya estamos a la mitad, pero vamos a ir al principio de la entrevista. ¿Qué cosa es CIATA? CIATA es un centro de investigación académico y social que busca promover políticas alternativas, estrategias, programas en favor del desarrollo humano, de la potenciación de los aprendizajes y de la instalación de una cultura de un país sin violencia desde la prevención. Ya, ok. ¿Y cómo manejan eso? ¿Con dinero del Estado? ¿Es una ONG? CIATA es una asociación sin fines de lucro. Ya. Que este año cumplió 26 años. Ah, ya, Y un sin buen embargo, tiempo. nosotros hemos demostrado que nos hemos autofinanciado siendo una ONG. Son una ONG. Sí, pero no hemos recibido hasta ahora un solo, una donación ni de Perú ni de afuera. Sin embargo, hemos podido lograr plantear propuestas y alternativas que lo pueden muy bien visitar. Verlo en la página web. web. A ver, por favor, Sí, di la página web. www. Si puede estar en producción, por favor, Yasmín, la página web. www.aprendizajeciata.org. Ahí van a encontrar Porque ustedes es muy importante un sinnúmero. Es una plataforma que va a servir a todos, a los profesionales, padres de familia. Van a encontrar ustedes ahí información muy rica. ¿Es esa? Sí, Ya. muy rica en todos los aspectos que se vienen trabajando. Desde la parte personal, en la parte institucional, en la parte social, en la familia, en los niños, en los profesores, es decir, en todo. Y hemos desarrollado un En los profesionales, he visto, y sí, a mí me ha para eso parecido genial. hemos formado un grupo de voluntariado que sumamos casi 300 a nivel nacional. ¿Sí? Ajá. Y todos, desde su punto de vista del tiempo que pueden, que disponen, van sumando, pero de manera ecléptica hemos logrado holísticamente, sinérgicamente y sistémicamente organizar todo un plan, todo un proyecto de corte nacional. Mira, disculpa que te interrumpa, pero nos está haciendo un televidente una pregunta. Donald Martín Chivilche Ramírez. Saludos, Donald. Muchísimas Hola, gracias hola. por escribirnos. Dice, hoy el sistema con la nueva ley de salud mental excluye a los psicólogos y pretende empoderar a los médicos en el tratamiento de los diferentes trastornos de salud mental. Los ansiolíticos no curan, por el contrario, matan. Y las estadísticas a las estadísticas nos remitimos. Perfecto. ¿Qué piensan sobre eso? Gracias. Estamos de acuerdo con Donald. ¿Qué sucede? Se aprobó la ley
de Salud Mental en mayo, creo que de este Sí, año, ajá. ¿no? En el cual se excluía en el artículo 25, Claro, ¿sí? A los psicólogos no pueden participar en evaluación, en diagnóstico ni tratamiento. y en el reglamento ni tampoco prevención. lo arreglaron, En el ¿no? reglamento lo han tratado de maquillar, Sí. pero no cubre. Claro, la no pueden necesidad. modificar la ley, No pueden modificar la ley. claro. Entonces, lo único que tiene que hacer es que esa ley tiene que modificarse, en el cual los psicólogos tienen de injerencia de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Es que, a ver si me equivoco, obviamente en el tema de prevención, ¿no? Un psiquiatra o un médico, porque obviamente salud mental van a hablarlo los psiquiatras, ¿no? Un psiquiatra va simplemente a medicar. Claro. O sea, un psiquiatra no puede hacer la prevención. La prevención la hacen los psicólogos. ¿Quién hace la terapia? O sea, yo creo siempre he pensado que un psiquiatra no puede manejar un tema de una enfermedad mental, sea del índice más alto al índice más chiquito, ¿no? Si no tiene un equipo. Y en Claro. ese equipo están los psicólogos, los terapistas, los acompañantes, los profesores de inclusión, que has estado hablando Exacto. de los chicos que tienen Pero hay una discapacidades. cosa importante, Rocío. ¿Qué entendemos por salud mental? Es el bienestar físico, mental y social. Mayor motivo O sea, para que es no el los estén bienestar de la medicando, es el- sino es que el les estén bienestar de la poniendo salud. psicólogos. Mira, es el bienestar de la salud física, mental, ¿no? Y social. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a las personas? Medicándolos. Medicándolos a que tengan bienestar. Claro. No, imposible. Entonces, ¿pero qué sucede con esta ley? Para dar la idea, ¿no? Esta ley, al excluir que los psicólogos participen como profesionales de la salud, ¿no? En este caso mental, está tirando por el suelo casi 40 facultades de psicología, Sí, casi claro. 33.000 psicólogos en ejercicio, porque de acá a 1 o 2 años vamos a ser enjuiciados por ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos evaluar, no podemos diagnosticar y no podemos tratar de No acuerdo pueden a la ley. diagnosticar, claro. No pueden ni Y por lo tanto, diagnosticar, todos pero- los psicólogos no vamos a poder hacer. Claro. Entonces, Exacto. vamos a ser enjuiciados por ejercicio ilegal de la profesión. Es increíble. Es- Bueno, yo los defiendo, no se preocupen. Bien, claro. Yo quiero ir un poquito también viendo esta situación en el plano jurídico. A ver, Edgar. Porque si bien es cierto, también aquí en nuestro país existe un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Claro, encargado de hacer los peritajes, Ajá. las evaluaciones, los exámenes. Por lo Que tanto, bueno, que bien sabemos, una de las guías, que bien así sabemos de que hay mucha corrupción adentro de eso. es, como muchas instituciones donde Ajá. se ha visto evidentemente donde ponías el dedo salía pus. Pero lo que quiero llegar es a establecer de qué forma, de qué manera estas instituciones, por ejemplo, sea Ministerio Público, Policía Nacional, van a poder cumplir con algunas directivas o guías donde dice que las evaluaciones psicológicas, ¿no? Dentro de sus objetivos es la de determinar, por decir así, la afectación psicológica de una persona víctima de violencia. Si para ello se recurre a una primera parte de conclusión del informe donde dice diagnóstico. Ah, y ustedes no lo pueden hacer. No pueden hacer. Por eso mismo. Por esta ley. No, Claro. es tremendamente contradictorio, porque el Código un de peligro Procedimiento total. Penal Total. establece, si bien es cierto, ¿no? La condición del perito, como aquel especialista, Exacto. sea médico, psicólogo, antropólogo, biólogo, quienes tienen que Y llegar aparte en a el Instituto de conclusión. Medicina Legal no hay psiquiatras, son psicólogos. También son hay Pues son parte psiquiatras. del psiquiatra. equipo. Claro, hay psiquiatras, ¿no? Pero ¿quiénes hacen las pericias? Los psicólogos. No, si piden una pericia psicológica, lo hace El el psicólogo, psicólogo. ya, Si pero le hace una generalmente pericia la piden- psiquiátrica, lo hace un psiquiatra. Generalmente de oficio piden la psicológica. Casi por lo general, dependiendo que Claro, el ya operador de de justicia parte pida. pueden pedir la psiquiátrica. También, pero de ¿no? todas maneras, el término de llegar a lo que es el diagnóstico, ¿cómo quedarían entonces la condición de un peritaje? Tendrían si- que llamar a un psiquiatra. si- o los psiquiatras tendrían que de repente diagnosticar aspectos psicológicos, cosa contraproducente que ¿Te no das debería cuenta? ser. Ahora, dentro de, Así esta, es. dentro de esta ley, que, por ejemplo, dice donde no hay psiquiatras, quien tiene que hacer el diagnóstico es un un médico médico. general. Y el médico general solamente estudia un ciclo de psiquiatría. Claro, el que no sabe, pues, claro. Claro, aparte que es algo tan
Bueno, yo no sé mucho del tema, ¿no? Porque soy abogada, pero bueno, algo he leído, porque me gusta mucho el tema de psicología, y efectivamente es algo tan diferente de lo que es la medicina, ¿no? Porque el cerebro humano, la conducta, ¿no? Es como tú decías, ¿no? El aprendizaje de cómo nos llevaron en la niñez, qué cosas hemos vivido, o sea, el aprendizaje de una persona que ha vivido en Lima con una persona que vive en Suiza, bueno, obviamente es distinto, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que manejar y eso obviamente no lo sabe un médico, eso lo sabe el psicólogo. Claro, te hago un simple ejemplo. El aprendizaje involucra ciertas funciones que tienen que trabajarse. En la primera, en el canal de entrada, motivación. Claro. En el canal de procesamiento involucra lo que es comprensión, que a su vez participa atención, percepción y pensamiento. Ajá. La otra es significación, que tiene que ver con el manejo de códigos, signos y símbolos. La otra es la memoria, que es de trabajo y que es retroactiva. La otra es la transferencia retroactiva y proactiva. Y la otra es la generalización y retroalimentación y respuesta. Todo este acto de aprendizaje es netamente psicológico y quien te puede diagnosticar si que hay un problema de orden en algún episodio, dentro en alguna del acto de etapa, aprendizaje, ¿no? claro, es el psicólogo, no el psiquiatra. Claro. Y eso es salud, bienestar del educando. Si un alumno tiene dificultad, yo soy fundador del Centro Piloto de Recreación Pedagógica. Lo fundamos en el Estado en el año 88. Hasta el año pasado se han beneficiado cerca de 40.000 niños del Estado con problemas de aprendizaje. Pero eso no tiene mucha difusión, ¿no? No, porque es el único a nivel del Estado. ¿Y sabes lo que ha hecho este año? Han cerrado el centro piloto. Qué triste. Y eso nadie lo sabe, No, es lo peor. Y eso Claro. es violencia. Claro. Porque, ¿cómo puedes, sabiendo que ha beneficiado tantos niños, Claro, ¿cómo puedes cómo lo cortar puedes eso? cerrar? Claro. Y eso lo ha hecho este ejecutivo. No, en este Por eso, gobierno, este sí, en ejecutivo. Gobierno del año, el año pasado. El presidente Vizcarra escuchó, De repente no sabe. Que de repente no sabe. Probablemente. Este problema está en la OG03. Qué increíble, qué increíble. Ahora si me permiten, porque no puedo dejar de tocar el tema, yo sé que todavía nos queda tiempo, pero quiero hablar del tema de violencia de género, es decir, violencia a la mujer, ¿no? Bueno, vemos que nuestro país es un país que está en aumento cada vez más. ¿Qué cosa es lo que ustedes piensan que está pasando con nuestro país? ¿Por qué en cada año se va sumando, o es un tema global, ¿no? O es un tema de nuestro país? O sea, ¿a qué definen ustedes lo que está sucediendo ahora? Miren, lo que pasa que en nuestro medio, si bien es cierto, se han estado dando una serie de situaciones, fenómenos sociales especialmente, ¿no? Ajá. Que ha conllevado evidentemente, pues, muchas veces a descuidar, ¿no? Especialmente a los más necesitados, a partir de la educación, por decir así. Se nos metió ahora sí Pero un bicho grande. Espérate, disculpa, sigue, pero sigue ahora nomás, hay un bicho grande, Yasmín. ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? Pero bueno, no pasa nada, es una libélula, ¿no? Es una libélula. Ah, ya. Es buena suerte. Es inofensiva, sí. Ay, buena suerte, ya, dale. Así es, dale. ¿no? Entonces, lo que sería Una importante libélula. frente a esta situación de este fenómeno de violencia, que justamente es preocupante, yo te diría a ti, Rocío, que este canal, esta vía y estas entrevistas sea el inicio de todo un ciclo, Claro, es que sí, de tiene que ser así. temas Ajá. que vayamos a tocar, ¿no? Ya sea a partir de lo que es aprendizaje SIATA, con todos los colaboradores que tenemos, que son profesionales de distintas áreas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, abogados y todo, y podamos de repente hacer que, si bien es cierto, esta violencia que vivimos tenga verdaderos cambios, y no solamente, si bien es cierto, con una propuesta de una norma, de una ley 3034, que todavía, aún a pesar de esto, Rocío, estamos rezagados, porque estamos hablando de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, cuando no deberíamos de decir eso, sino deberíamos de violencia basada en género, Claro. como lo hace México. Claro, México claro. tiene una ley, la ley de violencia basado en género, no dice violencia contra la mujer y los Contra la integrantes del mujer grupo y los familiar. integrantes del ¿Por qué? grupo Lo que familiar, queremos claro. ver, la violencia es
de manera global. Bueno, pero es que lo que pasa es que acá se ha dado... Yo sumo otra cosa. Es que sí, pero bueno, yo entiendo eso y eso lo he discutido varias veces acá con diferentes profesionales, tanto del ámbito de derecho como del ámbito de psicología, el ámbito médico y en fin. Entonces, a lo que dicen, es más con Milka también lo he hablado, casualmente ese tema. Y el tema es que, bueno, lo que pasa es que es como acá el mismo tema de la cuota. ¿No? Nosotros también, ¿en qué país hay cuota? Ya todo el mundo está en 50%, ¿qué cuota de género? Yeah. No debería haber cuota de género. O sea, nos discriminan nosotras mismas. Pero, ¿qué decimos? Si no tenemos cuota, no empezamos. Entonces, si no tenemos una ley de violencia de la mujer, tampoco empezamos. Entonces, por algo hay que empezar. Entonces, sin embargo, hay juristas, hay abogados, como mi co-conductor, Jorge, que nos está viendo de Piura, que dice, bueno, no, mentira, eso es homicidio y no es feminicidio, porque va a ser feminicidio si es homicidio. Entonces, bueno, hay diferentes ramas, pero si no teníamos eso, no podíamos, es como la cuota. Claro, o sea, no podíamos subir que, un poquito más. Si quiero Pienso llamar, yo, ¿no? llamar la atención a los que la están viendo, ¿no? Ajá. 51% de la población en el Perú es femenina. Es femenina, claro. O sea, un poquito más que la mitad. No, pero nosotros somos minoría, Claro. y sin embargo el machismo. Debería ser feminismo, debería ser al revés. Sí. Si tomamos el tema de paridad. Sí, pues, pero... No, pues, pero no es así. ¿Pero por qué? Porque las mismas mujeres provocan esto. Y sí, obvio, ¿Cómo? claro. Cuando son madres, le dicen al hijo, tú Claro. haces esto, la hija, tú tienes que cocinar, Tú tienes lavas que los hacer esto, platos, tú tienes claro. que lavar los platos. O sea, desde nosotros, desde la familia, estamos educando a tener hijos machistas, porque las Sí, mismas sí. mujeres están contribuyendo Claro. a que al final, cuando sean grandes, Pero tengan es eso. tal cual, Y pero por eso prevención. digo, pero Por eso ¿qué prevención. cosa hay que hacer? Es que Familia. a la Trabajar hora con- de criar Exacto. a una familia, o sea, a los hijos, los cría el hombre y la mujer, o sea, el padre y la madre. Exacto. Ese tema de que nada más lo críe la madre, aunque trabaje, aunque sea profesional, aunque se mate, aunque llegue con tacos, y después tiene que ir a criar a los hijos, bueno, no, pues eso ya pasó. O sea, tienen que criar los hombres y las mujeres, o sea, el padre y la madre. Claro. Ahora, el padre ausente, que todavía existe, y existe muchísimo en nuestro país, que según las estadísticas es una cosa asombrosa, Bastante. ¿no? Entonces no puede ser que haya un padre ausente. Claro, hay una cosa importante que nosotros conocemos. Entonces por eso es que nos dicen, bueno, el machismo viene de la mujer, porque la mujer es la que cría a los hijos. Y sí, en la mayoría de veces somos la que criamos a los hijos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Dividimos las tareas y dividimos como se nos ocurre. Claro. Entonces, allí nos dicen, bueno, ustedes son los culpables porque ustedes son como ustedes lo criaron, ustedes hacen a los machos, hacen a los machistas. Y sí, no está mal, o sea, es cierto. Pero también digo, o sea, cuando hay hijos, tiene que haber el padre y la madre. O sea, los dos tienen que criar a los hijos. Ahora se ve a hombres que cuando la mujer está dando el lactar, se saca, lo ponen en el refri y el papá se pone una cuestión así tipo seno y le da el lactar con el biberón al bebé. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, el padre y la madre son los que crían a la familia. Si no, van a salir familias disfuncionales y van a salir lo que seguimos, ¿no? El tema del machismo y todo lo que seguimos en nuestra Claro, cultura. pero hay una cosa importante lo que tú dices, porque hay dos factores que hay prioritarios en la crianza de los hijos, que es la voz. Ok. ¿Ya? Quien regula conductas es el papá. Eso es desde el punto de vista psicológico. Sí. ¿Por Bueno, qué? hay que cambiar también No, eso. No, te explico A ver, explícame, ya me está dando calor. Cuando la mamá, por ejemplo, a la hija o al hijo le dice, haz caso a esto, los muchachos lo miran. Ya, viejita, ya, vieja, ya. Es que la idea es no gritar. Cuando el papá, cuando el papá dice, siéntate, se sienta. Haces esto, se sienta. ¿Por qué? No, yo creo que eso ya cambió, porque es cultural. ¿Pero tú crees que eso sigue? No, continúa eso. Lo que sucede es que cuando la mujer se convierte en familia monoparental y tiene que asumir roles de un padre ausente, esa es otra cosa. Pero en la mayoría, ¿qué sucede? Los papás paran en la calle, la mamá se carga de la crianza y los hijos llegan tarde, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. No, son adolescentes. Sí, adolescentes, por ejemplo, y nadie les controla. ¿Por qué? Porque no existe esa imagen de autoridad que ponga reglas y límites. Puedes amar, pero con reglas y con límites. Y ahí hay que trabajar. O sea, ¿quién coloca las reglas y los límites?
que puede ser el papá, que puede ser la mamá, pero tiene que haber en la casa reglas, normas y sí, de límites. eso estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que también a veces es más fácil, qué sé yo digo, ¿no? Para la mamá decir, bueno, ya, a la hora del castigo, ya que vamos a dejar que tu papá te castigue. Entonces yo no te castigo. Entonces, ¿por qué? Porque el papá es el que menos cría en un sentido figurado, ¿no? Porque la crianza, vuelvo a decir, tiene que ser del padre y de la madre. Pero en el sentido de que, bueno, la mamá, mira, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo soy profesional toda mi vida, desde los 21 años que me gradué, ¿no? Soy profesional y siempre he ejercido mi profesión. Ya, no me interrumpas que me haces equivocar. Y sin embargo, estoy acá con mi profesión y estoy acá con mi hijo y estoy acá con la nana y estoy acá con el colegio, estoy acá con esto y estoy acá con todo. Por eso es que nosotros decimos que las mujeres hacemos 20 cosas a la vez, porque no nos zafamos del tema de nuestros hijos para nada. En cambio, el padre se va a trabajar y se olvida de la casa hasta que llegó, hasta que vuelve a llegar, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es cierto. Ya. Ese es Entonces, el problema ¿cómo que hacemos funciona. para modificar esto? Y nos quedan 3 minutos y tengo millones de preguntas, así que hay que hacerlo rapidito. ¿Cómo podemos hacer para modificar eso, pero así, rapidito, en un minuto? Ir a la familia y reestructurar moldes culturales. Ya, pero ¿cómo se hace eso, Edgar? Para mí, nuevamente, trabajar la parte de lo que es, por ejemplo, los agentes o socializadores. Importante, padres, en respecto a, como lo que tú decías, ¿no? Funciones que debe de cumplir ambos, los límites y las reglas que se deben de establecer. Y por otro lado, también debe de ser un ente multiplicador, no solamente en casa, en el centro educativo, En el colegio, claro. en la sociedad, en la comunidad y así sucesivamente. Yo creo que eso sería la mejor forma de poder encarar esta situación. Claro, y porque generar factores protectores. eso, más que nada. Sí. ¿Y cómo los factores protectores para que no Darle se seguridad, o sea, cuando los hijos se sienten seguros, amados, se sienten que su familia, o sea, son parte de, se llama pertenencia, Ajá. porque hay niños que no sienten parte de su familia, no se sienten parte de sus papás porque sus padres son muy ausentes de él. Ya. Ahí hay un gran problema. Entonces hay que generar Claro, pertenencia, pero claro, sentimientos, es el sentimientos tema, de membresía es el dentro tema familiar. de calidad de tiempo, ¿no? No de cantidad, ¿no? Claro, o sea, pues, hay papás que trabajan todo el día, pero el afecto, el cariño, o sea, es fácil de demostrar con un abrazo, ¿no? A veces no nos hemos olvidado de claro, abrazarnos. sobre todo tocarnos Claro. mucho, ¿no? Y también antes de que me olvide, porque también es muy importante porque me lo han dicho, que les pregunte de todas maneras, ¿qué opinan ustedes como psicólogos del tema de esto de que fue todo un lío político del Ministerio de Educación que cambiaron la currícula y que hubo este tema de género, de poner, de que bueno, que las mujeres tenían que vestirse de tal manera, que los hombres de tal manera, etcétera? ¿Qué opinan como psicólogos? Y también la falta de pertenencia, ¿no? Porque no decían, bueno, tú eres niño o tú eres niña, sino como por un tema de igualdad decían, bueno, ustedes son. Entonces, ¿no? Algo así como lo que dicen en Argentina, todes, ¿no? O sea, no es todas y todos, sino todes. Yo creo que Entonces, ¿qué opinan como psicólogos? Claro, como o sea, psicólogos. ¿eso hace daño? Claro. ¿No hace daño a la sociedad, digo? Desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Como psicólogos, Un minuto, ¿no? por favor. Hay que diferenciar lo que es sexo y sexualidad. Ok, ¿Ya? claro. Y dentro de Obvio. lo que estamos hablando es sexualidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puedes colocar O sea, la patrones. currícula Claro, no puedes es un colocar tema de sexualidad, claro, no de sexo. No de sexo. ¿Por qué? Porque el sexo tú lo sabes y naces, tú sabes cómo naces. Claro. O sea, tú no puedes en tu mente al momento de nacer cómo vas a comportarte a futuro. El tema de sexualidad, que es el tema de lo que está en cuestionamiento, tiene que ver con la ética, con la moral, con los valores, con las costumbres, con el sistema de creencias, con la cultura y con la religión que uno profesa. Pero lo más importante de todo es saber que no dañes a las personas. Tú puedes tener tu opción sexual que tú decides, pero tú no tienes por qué criticarlo, pero no tienes que por esa opción hacer que todos tengan la posibilidad de ser así. Claro, claro. O sea, a eso nos referimos, ¿no? O sea, siempre y cuando no tengas tú la posibilidad de hacer daño a nadie, lo puedes trabajar, ¿no? Y Edgar, ¿y tú qué dices con respecto a la currícula? O Yo sea, el creo- cambio que hubo, bueno, toda esta crítica, ¿qué hubo? Claro, ¿no? evidentemente, que hasta ahora hay. evidentemente lo que se tiene que hacer es no hacer trabajos de momento. Lo que se tiene que hacer es un trabajo consciente en el sentido de ver, si bien es cierto, la situación propia de las personas en términos de definir su sexualidad, más que nada, ¿no?
Eso sería interesante, importante. Pero Y eso te para parece mí, que es importante que claro, se enseñe en la secundaria, en la primaria, no sé, la currícula fue cambiada así en texto de secundaria y de primaria. Mira, la personalidad se termina de formar a los 6 años. Por eso, entonces Y sí eso es es en la súper familia. importante, ¿no? claro, por eso te digo, ¿no? Se debe, si bien es cierto, retomar lo que antes había. Hay muchos cursos que ya dejaron de ser, por decir, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto, estamos viviendo un tiempo donde es necesario nuevamente reasumir situaciones que antes tuvimos. Por ejemplo, respecto a lo que es familia, respecto a lo que es Niño de salud, civismo y otras cosas más que se han familiar. perdido. Cosas que tienen que ver Claro, que mucho se han con aspectos perdido, de repente claro. de humanismo, de humanidad, ¿no? Se está perdiendo. Yo creo que... Bueno, ¿saben qué? Yo los quiero volver a invitar realmente porque este tema es súper emocionante. Aparte nos hemos quedado, yo me he quedado en el tintero, pero con miles de preguntas, sobre todo el plan Virú y un montón de cosas que no hemos podido hablarlos, se nos ha ido la hora, pero sí rapidísimo. Pero sí me gustaría, bueno, obviamente me dicen, coordinamos para volvernos a reunir otro día en una hora, porque en verdad que esto es muy importante para toda la ciudadanía, ¿no? Porque si no cambiamos los valores, si no cambiamos, si no hay una prevención, no nos Claro. podemos hacer nada. Así que me gustaría darle la palabra para que digan su reflexión final. Perfecto. Yo solamente para los que nos están viendo, y hablamos de valores, los valores son conceptos. Lo que hay que trabajar en la crianza o en el desarrollo de las personas son virtudes. Yo puedo No te conocer el puedes. valor de la puntualidad, pero si no soy puntual, no soy virtuoso de la puntualidad. Si yo soy, buena diferencia. si yo soy Ok. honesto, conozco la honestidad y lo puedo explicar bonito, pero no soy honesto, no soy virtuoso de la honestidad. Entonces no podemos seguir pensando que hay que formar en valores, Sino en que virtudes. en virtudes. Y para Ojo. si queremos cambiar nuestra sociedad en el Perú, tenemos que aprender a ser virtuosos. Muy bien, Ciro Guevara, te agradezco muchísimo. Edgar, por favor, Bueno, tu para mí, reflexión final, que ya me sinceramente, estoy poniendo nerviosa con sería- este bichito. excelente que este sea el inicio de los Va a ser el espacios inicio, sí, para poder definitivamente. trabajar temas de familia, temas de sociedad, temas de violencia y las alternativas que presentamos a partir de CIAT Aprendizaje sea la que posiblemente dé luz y pueda dar lugar a que alguna institución, algún ente del Estado, alguna autoridad pueda de repente tener la oportunidad de tener nuestros planes y programas y ponerla en práctica. Por favor, porque Así me es. parece genial. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. La gracias. verdad que ha sido un honor tenerlos acá. Y les quiero dar pero sí, un segundo, producción, no me corté. Me acabo de escribir como precandidata al Congreso de la República por el PPC, así que ya saben, voten por mí. Aplauso, gracias. La mejor de las suertes. ¡Vamos! La mejor de las suertes. Gracias. Bueno, y con ustedes nos vemos el próximo martes en Divina Justicia en Miraflores TV Digital. Chao, gracias. Gracias. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima?